Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar todos ustedes aquí. Bienvenidos a la Fundación Casa de México en España, como su directora Jimena Caraza. Es un placer recibirlos el día de hoy. Y el día de hoy es un día muy especial, porque estamos a 4 días de cumplir 6 años de que existe la Casa de México. Una historia que comenzó a trazarse en inicios de 2017 y que fue en el último trimestre del 2018 cuando en el barrio de Chamberí, en este precioso edificio que debo de decir que estaba totalmente abandonado y que la verdad cuando vino el jefe, el gran jefe, nuestro querido Valentín Díez Morodo a verlo, había una palabra que decía fuera sudacas, ¿no? Y era un edificio que estaba totalmente abandonado y hoy ya cumplimos un millón de visitantes. Entonces, la verdad que estamos muy contentos. Yo le quiero agradecer, está aquí el patronato de Valentín y sus esposas. Les quiero agradecer de manera muy especial. Nos falta uno del patronato, que es Arturo, que desafortunadamente no puede estar hoy con nosotros, pero llegará el fin de semana. Pero les quiero agradecer, Pedro, Ricardo, Javier, a sus esposas, que son las que los aguantan, ¿no? No, les quiero agradecer a todos ustedes. Son 6 años que nos invitan a reflexionar sobre los logros y el impacto generado. Son 6 años que sin duda, pues los resultados son motivo de orgullo. Y yo sobre todo les quiero pedir un gran aplauso para el equipo de la Casa de México, porque y quiero aprovechar este micrófono para dar las gracias a todos los aliados. Todo esto no se hace solo, todo esto se hace con los grandes aliados. Desde que nuestro jefe Valentín decidió abrir y generar la Fundación Casa de México en España, la verdad es que la columna vertebral siempre fue la excelencia. Y esa excelencia que brilla en México, y esa excelencia que tiene México, y esa excelencia en cultura, en gastronomía, en arte, en literatura, en empresariales, etcétera. Entonces, pues todos ellos les doy las gracias porque gracias a todos ellos la Casa de México ha podido brillar. Y nos ponemos de manteles largos porque tenemos la inmensa suerte de tener y de inaugurar hoy una gran exposición que yo le quiero dar la bienvenida a Andrés Blanstein. Andrés, muchísimas gracias por tu generosidad. Andrés es el dueño y el creador de la exposición que van ustedes a ver. Y a mí me gusta, me encanta poder acercar al público español colecciones privadas y colecciones que muchas veces para los propios mexicanos son desconocidas, ¿no? Porque son colecciones que muchas veces pertenecen y están en las casas, en fin, son colecciones que no todo el público tiene acceso. Entonces, Casa de México va a empezar a hacer una serie de exposiciones privadas para realmente poder dar acceso a, pues a esta belleza que van a ver lo que es esta exposición, es una magia, ¿no? Y por eso le quiero agradecer a Andrés, a Renata, su hija. Muchas gracias, Renata, también, porque desde hace 1 año y medio que empezamos a planear esta exposición, siempre estuviste apoyando y siempre creíste en eso y siempre creyeron en la Casa de México. Y a Daniel Garza Usabiaga, gracias enorme también, Gabriel, por curar esto, por ayudarnos, por estar, pues por ponernos las pilas también. Muchísimas gracias. Es un honor y un privilegio mostrar en este 6º aniversario uno de los acervos particulares más relevantes del arte moderno de México. Ayer conversando con con Andrés, me decía que sus padres eran argentinos y ellos se fueron a vivir a México cuando él tenía 14 años y que poco a poco ellos inventaron lo que le da el color al huevo, que es un extracto del cempasúchil, de la flor mexicana. Y entonces son unos genios, vienen de una familia de genios.
Y entonces decía que le chocaba trabajar en la empresa, que él siempre le gustó la cultura y desde él muy joven empezó a ser coleccionista. Y parte de esta charla es que ustedes conozcan un poco esa vida. Y es una vida maravillosa. Y entonces Andrés, pues fue el permanente promotor del arte mexicano que gracias a un enorme esfuerzo ha recopilado a lo largo de muchos años obras que constituyen en testimonio excepcional de la riqueza y diversidad de cada uno de los periodos más contundentes e interesantes de la creación artística de México. El impacto y las contribuciones del coleccionista Andrés Blainstein se han convertido en una pasión que ha guiado su vida y que en esta ocasión, bajo el comisario de Daniel Garza, nos ofrece una lectura innovadora de su acervo a través de las ideas de Margarita Nelken, intelectual española exiliada en México y figura clave en el debate cultural de nuestro país. Esta tarde, bajo la mirada microscópica de Yanko López, Yanko, muchísimas gracias también, gracias por siempre apoyarnos, que es un periodista y gestor cultural, se desvelan los secretos y gustos, aficiones de un gran coleccionista, de las inquietudes del curador, pero sobre todo de la generosidad por compartir las joyas artísticas que verán hoy ustedes en la primera planta de este edificio. Yo los quiero invitar después de esta conferencia va a haber un cóctel, va a haber un vino de honor, y los quiero invitar a que bajen a ver la exposición, porque no la pudimos hacer abajo porque había muchas confirmaciones, entonces por eso lo hicimos en el Zoom, pero realmente tienen que bajar a ver esta preciosa exposición. Muchísimas gracias, muchas gracias, y sobre todo muchas gracias a un gran equipo que tiene la Casa de México. Gracias. Pues muchas gracias Jimena. Enhorabuena por ese 6º aniversario, por el 1.000.000 de visitantes. Enhorabuena a todo el equipo también de la Casa de México. Muchas gracias por su excelente trabajo y muchas gracias a los sudacas por haberse quedado. Entrando un poco en materia, creo que es importante para enfrentarnos o para asistir a esta exposición, que ya avanzo para quienes no lo hayan visto, que es magnífica, acercarnos un poco a la figura de Andrés Blainstein, ¿no? Hay en su acervo o en esa figura algunas cosas que Jimena ya ha mencionado en su presentación y que a mí me interesan especialmente, ¿no? Hay, por ejemplo, una doble filiación porque Andrés Blainstein es mexicano, pero también argentino, de origen argentino, ¿no? Con 14 años, como mencionaba Jimena, se trasladó con su familia a vivir en México, y yo supongo que eso de alguna manera también habrá influido en su mirada sobre el arte mexicano, que es lo que conforma básicamente su colección, ¿no? Y por otra parte, hay otra cuestión, y es que él se formó originalmente como pintor, lo cual pues constituye una manera, una tipología muy específica de coleccionista, ¿no? El coleccionista que al mismo tiempo es pintor, es decir, es de alguna manera arte y parte. Me gustaría saber, Andrés, también cómo estos dos rasgos muy característicos han influido, ¿crees, en cómo se ha construido esta colección? Bueno, gracias a todos por estar aquí presentes, encantado. Pues mira, desde que llegué a México sí me cambió un poco la vida. Obviamente un adolescente, un cambio de país sí te trastoca, y yo recuerdo que, bueno, sí me cambió mucho. De las primeras actividades que tuve en México fue un compañero de escuela me invitó a ver una exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes de una artista española, por cierto, del exilio, Remedios Varo. Entonces, a mí me impactó mucho esa exposición porque es una artista espectacular. Y no sé si fue eso, pero yo muy poco tiempo después de ver un poco más de pintura y demás, acercarme a la pintura, cosa que en la infancia no tuve. En toda mi infancia no tuve ningún acercamiento ni con la cultura en general, pero no con la pintura y los museos. Yo vivía en una ciudad de provincia, en Tucumán, y pues en realidad el acercamiento a la pintura y a los museos fue en México, ¿no? Y entonces decidí que quería ser pintor para
el espeluzne de mis padres, que dijeron, ¿cómo? Ellos eran científicos, eran los dos doctores en bioquímica, y todo era alrededor de la ciencia. Mis hermanos mayores, yo soy el menor de 5 años, mis mayores eran dos físico-matemáticos y una química, entonces yo era así el bicho raro de la familia, que quería ser pintor. Y bueno, pero mis padres eran muy liberales y me permitieron, y entré en la Academia de San Carlos, en México, que es la escuela de arte más importante de la Universidad de México. Y no terminé la carrera, pero sí hice, digamos, 3/4 partes de la carrera. La dejé porque en ese entonces la carrera era un poquito deficiente. Bueno, ya en ese entonces todos mis compañeros la iban dejando, nos sentíamos que era insuficiente y queríamos más, ¿no? Pero también las circunstancias de la vida y un poco la presión de la familia me llevó hacia una empresa que estaba formando mi padre y que lo empecé a ayudar. Ahí yo dejé la pintura, dejé a los pocos años de estudiar pintura, pero mis intereses por el arte siguieron, y a pesar de que estuve a cargo después de una empresa muy importante, pues seguí viendo pintura, y en cuanto tuve posibilidades económicas empecé a adquirir pintura, un poquito primero al principio con mis amigos, pintores, o con mis maestros, y después, cuando vi que podía formarse una colección, ya decidí hacer una cosa estructurada, tracé un guión previo en base a lo que yo había estudiado, quiénes eran los artistas más relevantes y los que más me gustaban del periodo moderno de México. Sucedía un fenómeno muy raro. En México en ese momento predominaba la abstracción, y todo esto que van a ver ahora, que es la primera parte del siglo XX, pues había quedado fuera de moda completamente, y podías comprar obras de grandes maestros de principios del siglo XX por una 10ª parte de lo que costaba un artista contemporáneo, lo cual me parecía muy injusto y absurdo, ¿no? Entonces empecé a comprar obra de artistas de este periodo. Pero era conveniente, ¿no? Pues financieramente, finalmente fue conveniente. Yo no lo sabía todavía en ese momento, pero era medio un loco que andaba buscando cosas que nadie quería, ¿no? Pero bueno, eso un poquito fue el principio, y así me involucré, ¿no? Después les cuento un poquito más. De ahí a construir una colección que, si no me equivoco, estará por las 12.000 piezas. ¿No? Alrededor, sí. Alrededor sí. de 12.000 sí. piezas, ¿no? También me preguntaba, viendo la exposición, donde realmente no sobra nada y también es difícil decir si algo falta, Daniel, o qué criterios tomaste para elegir las piezas que compondrían la exposición, porque supongo que si decidís renunciar habrá sido un ejercicio bastante complicado, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, antes que nada, gracias a todos por su asistencia. Gracias a la Casa de México en España por el magnífico trabajo y el equipo fantástico que tienen, y gracias a Renata y a Andrés por invitarme a colaborar en esta exposición. Un poco sí, la variedad de las piezas es inmensa, y de hecho empezamos a hacer esta exposición y planteamos 2 o 3 posibilidades, porque la riqueza y la variedad de la colección de Andrés da para armar 25 exposiciones o más de manera simultánea. Y al final, pues la idea fue hacer una mirada amplia del arte moderno mexicano, desde los ojos de una intelectual española que estuvo en el exilio en México y que fue de primera importancia para la crítica, el desarrollo de muchos de estos artistas que van a ver abajo. Al trabajar siempre me gusta un poco pensar en estos contextos y como tratar de ser sensible a la situación donde estoy trabajando, y creía que traer a la discusión a una intelectual
que probablemente no se conoce mucho de lo que hizo en México, aquí en España, pues era una aportación extra, además de mostrar este conjunto de piezas que son de primera calidad y muy notables. Además, había esta coincidencia que Margarita Nelken siempre le prestó atención a esta pintura de Caballete que se dio al margen del movimiento muralista. No es que no le interesara el muralismo, o sea, escribió de los muralistas, del desarrollo del muralismo, pero le interesaba un grupo de artistas que desarrollaron un lenguaje personal y una visión personal muy alejado de las convenciones de la pintura política de la primera mitad del siglo XX. Y aquí coincide, o sea, de manera fortuita también con los gustos de Andrés y con, digamos, los núcleos más ricos de su colección, ¿no? Margarita Nelken fue una defensora y fanática del trabajo de María Izquierdo, Andrés también lo es, Carlos Orozco Romero, Agustín Lazo, Montenegro. Hay varias de estas figuras que ella escribió, a ella le interesaba mucho y que de la misma forma están como muy bien representadas en la colección de Andrés. Entonces, a partir de ese puente, que es un puente que cruza como una temporalidad pues de casi un siglo, se pudo armar esta exposición de esta manera. En este punto creo que es importante hablar de Margarita Nelken, ¿no? Margarita Nelken era una política, activista, crítica de arte, intelectual, escritora española, muy vinculada a la Segunda República. De hecho, yo diría que en España, sobre todo, cuando se recuerda su figura, es por su actividad política durante el tiempo de la Segunda República. Ya fue diputada del PSOE, ¿no? Y obviamente, tras la Guerra Civil, tuvo que exiliarse y se exilió en México. Es interesante que después, en España, aunque vivió 30 años más siempre en México, después de su exilio, rara vez se la recuerda como crítica de arte y, sin embargo, como mencionabas, ¿no? Ella fue un factor fundamental, un elemento fundamental para hacer o construir una narrativa sobre el arte moderno mexicano, ¿no? No sé también, por tu parte, Andrés, cómo consideras o cómo crees que también el discurso crítico de Margarita Nelken, que además ella fue muy prolífica en diferentes medios, ¿no? en sus escritos y ensayos, sus escritos en prensa y ensayos en medios mexicanos, ayuda también a servir como de hilo rojo que va guiando esta exposición, ¿no? Sí, en relación a esta exposición, sin duda, ese es el objetivo de Daniel, ¿no? En base al pensamiento de Margarita Nelken, pues ver qué coincidencias había con la colección. Yo quiero decir que mi colección, el objetivo de mi colección, era un poco raro en torno a lo que se acostumbraba en México a coleccionar cuando se hablaba del arte moderno, porque durante la primera mitad del siglo XX, el movimiento del muralismo y los muralistas más importantes como Orozco, Siqueiros y Rivera, pues eran los que dominaban la escena artística y el Estado propiciaba todo lo que fuera la pintura de carácter histórico o de político, lo que le interesaba al Estado difundir. Mi colección, yo busqué lo que no tuviera eso, que fuera justamente los intereses personales de cada uno de los artistas y parte de lo que estaba sucediendo en México, en todos los intelectuales y en todas las artes, que era una búsqueda de una identidad como país y como pueblo, que México siempre ha sido un poquito perdido en ese sentido porque tiene unas influencias muy fuertes, primero por el lado prehispánico y segundo después por el lado español. Entonces siempre estamos un poco en una existencia conflictiva en México y eso
eso da pues una idiosincrasia sui generis que se trató de plasmar en esta primera mitad del siglo XX, y eso es lo que me interesó buscar. Entonces, ya en la historia del arte mexicano se había hecho diversas clasificaciones del arte moderno, dependiendo de las corrientes que había y de los grupos de artistas que se habían ido formando. Y yo traté de obviar todo eso y me guié únicamente por mi gusto personal y por la asociación que encontraba entre las obras para crear una lectura general del arte mexicano. Y claro, a partir de esa lectura, de todo ese, después cobró interés, muchos museos y colecciones y estudiosos empezaron a interesarse un poco en esa lectura más abierta. Y bueno, coincide ahora con Daniel que buscando este nexo con España y con Margarita Nelken, pues resultó afortunado que muchos de los artistas que estudió Margarita Nelken yo tenía, incluso muchas obras que ella publicó y demás, están en mi colección. Yo en particular confieso que yo no había estudiado mucho el pensamiento de Margarita Nelken hasta últimas fechas que me lo hizo ver Daniel, pero bueno, es una feliz coincidencia en muchos aspectos, ¿no? De hecho, varios de los artistas son los que ella escribió monografías, no todos ellos, ¿no? Son los que escribió monografías, sí, están en la sí, exposición, o sea, sí, que eso es importante. De hecho, tus gustos son bastante amplios porque, entre otras cosas, incluyen a los muralistas, como puede verse en la exposición. Hay pinturas de los muralistas. Pero no con temas nacionalistas, digamos. Exacto. ¿No? Por eso me parece muy inteligente y me gusta mucho. Es el primer gran subidón de la exposición es cuando uno ve la primera pieza que hay colgada en la exposición, que de hecho es una pintura de un muralista, Orozco, pero es una pintura completamente atípica, no es lo que esperaríamos de Orozco. Me gustaría también que me contarais un poco, no sé, Daniel, Andrés, sobre la elección de esta primera pintura para como puerta de entrada para el visitante, ¿no? La exposición. Sí, bueno, como dices, es una pintura tardía de Orozco, es una pintura además de muy hermosa, muy interesante plásticamente, es una obra donde ya Orozco tiene un estilo maduro muy gestual, muy matérico, ¿no? Y es una representación simbólica a través de animales de México, se podría decir. De hecho, esa obra fue portada de una revista. Fue hecha para eso. Para una revista que era como promocional de México, de la cultura de México. Y es la unión de varios animales, ¿no? Está una serpiente, un jaguar, un poco esos en representación del mundo prehispánico local, y también hay un toro, ¿no? Como con esa, un poco como llevando o incluyendo el lado de España, ¿no? Entonces es este conjunto de animales como entrelazados que hablan de la identidad de México desde un punto de vista muy simbólico. Comentabais antes que Nelken escribió también sobre el muralismo y defendió en un momento el muralismo y también lo criticó, ¿no? Un poco haciendo ver o resaltando el peligro que podía haber en la institucionalización o en el acomodamiento de cierto muralismo. Incluso en un momento dado pues se ganó con ello la enemistad, ¿no? de algunos de los muralistas, ¿no? Ricky Rivera y Siqueiros, concretamente. Entiendo que esto sobre todo se debe, más allá de lo que pudiera pensar sobre los muralistas, a esa voluntad de defender un arte no institucionalizado y que no fuera conformista, ¿no? Y realmente eso es algo que se aprecia en la exposición. No sé si también hay una voluntad de buscar ese tipo de representaciones menos conformistas por parte tuya como coleccionista. Sí, ¿no? Absolutamente. Justamente ese fue el propósito, buscar las propuestas que los artistas tenían por intereses personales, no porque fueran por encargo, ¿no? Y bueno, además
siempre fui muy estricto en la selección de las obras. Siempre busqué obras de excelencia en factura, en contenido estético, en mensaje y, por supuesto, en contenido conceptual, ¿no? Entonces, quiero decir, mi colección en general es una colección fuerte, es dura a la vista, pero es un poco, así es México, y es un poco que a veces a nosotros los mexicanos, cuando nos enfrentamos a la realidad de México, a veces no nos gusta porque es vernos un poco al espejo, pero eso es realmente la riqueza de México, ¿no? Sí, no sé, también parte. Sí, bueno, a mí algo que me llama mucho de la atención de la colección de Andrés es que por un lado, o sea, es una selección como desde el ojo de un pintor, ¿no? Y Andrés ve las cosas desde ahí, ¿no? Y puede hablarte como de los colores, ¿no? O sea, de cosas que muchas veces un coleccionista no pone mucha atención. Aquí como que va desde, digamos, desde el pigmento, ¿no? Y hablar de los colores y la relación de el color de la pieza con los otros colores que están en el cuadro, la atención que le pone a la factura de los marcos, ¿no? O sea, es todo como o sea, desde la sensibilidad de un pintor, ¿no? Y por el otro lado, pues también de alguien que con el tiempo se ha vuelto un especialista de pintores, ¿no? Y te puede hablar y conocer la producción de distintos artistas, principalmente yo creo que son los que más le apasionan, pero con una minuciosidad de un historiador, ¿no? Entonces, por un lado no es el coleccionista que colecciona por inversión, digamos, ¿no? Sino alguien que lo hace por un lado desde la sensibilidad de alguien que tuvo formación artística y por el otro lado alguien que con el tiempo ha devenido en historiador y especialista de pintura mexicana, desde mi percepción, no sé cómo. Otra cosa interesante es que yo diría que el mismo año en que Margarita Nelken llegó a México, en 1938, ese mismo año fue el viaje que hizo André Breton a México, ¿no? Que le dio ocasión. André Breton era el pope del surrealismo, el que dictaba efectivamente quién o qué era o no era surrealista, y le dio ocasión de declarar que México era el país más surrealista del mundo, ¿no? Que es que como lema, vamos a decir, lema publicitario puede funcionar bien, pero yo me pregunto también si eso no reduce un poco, jibariza o simplifica no solo el arte mexicano, sino la significación cultural de México, ¿no? Si no es una condena, digamos, esa definición más que una bendición, o si no es un cliché más que una verdadera definición de lo que realmente es México, ¿no? Yo creo que es más bien una bendición. Yo creo que, fíjate que sí, México es un país surrealista, pero también es un país metafísico. Entonces, y conviven todas estas cosas, y esto lo enriquece mucho. Se le ha dado a llamar realismo mágico y este tipo de cosas, pero es la realidad de nuestro país, que es un país raro. Y es un país que cuanto más te metes vas encontrando mucha riqueza y muchos absurdos que a veces no entiendes de primera vista, pero cuando conoces a fondo el país vas entendiendo el porqué de las cosas y muchas de estas contradicciones y de estas cosas que pueden resultar como fuera de lugar, son producto justamente de la complejidad cultural que tiene el país, ¿no? También el surrealismo que hay en la exposición no es exactamente el esperado, es bastante inesperado. Sí. Pensaba también en la obra de Palen, por ejemplo, ¿no? Que Palen, artista de origen alemán, pero después nacionalizado mexicano, que fue quien organizó la primera exposición surrealista en México. El cuadro, que es magnífico, efectivamente no es el surrealismo al que estamos acostumbrados. Sí, y además ya es un cuadro que no es
un cuadro surrealista, Claro, de ya está Palen. más en la abstracción, ¿no? Palen fue surrealismo más en la época europea y después entra un poco más, primero yo creo que es de los primeros expresionistas abstractos y después también un poquito juega con el constructivismo, con en fin, una serie de... a mí es un artista muy interesante que no solamente influyó en México en esos años, sino que tuvo mucha influencia internacional, sobre todo en los Estados Unidos. En todos los... porque hubo una revista muy importante que él hizo, que es la revista Dean, que tuvo una repercusión muy importante en Estados Unidos y en Europa, que hablaba de todo el movimiento nuevo del expresionismo abstracto. Yo creo un poco también como antropólogo, ¿no? Incluso en sus, Sí. en sus análisis y sus Él sus es un estudios. especialista justamente en Palen y conoce mucho de eso. De hecho, Margarita Nelken hablará más bien de expresionismo mexicano, ¿no? En un ensayo de 1964 hay toda una sección en la exposición dedicada a desarrollar esta idea a través de obras de la colección, ¿no? Es cierto. Sí, es el último libro que escribe como tal y es donde presenta una tesis comprensiva sobre el arte de México, no solamente el moderno, sino que trata de unir desde el arte prehispánico hasta el arte moderno, ¿no? Y de hecho, saliendo de la exposición, hay una parte de consulta y ahí se ve el libro con, bueno, los distintos libros como con reproducciones de las páginas interiores. Y en el del expresionismo mexicano hay desde la parte de arte prehispánico hasta arte moderno. Y un poco ella hablaba que este tipo de... no tenía mucho que ver con el expresionismo europeo, aunque creo que lo tenía como referencia, pero como en el arte prehispánico, desde el arte prehispánico hasta el arte moderno, hay ciertas representaciones que en primer lugar tienen en el centro al ser humano, ¿no? Y los dilemas del ser humano ante el cosmos, ¿no? Ante la realidad. Obviamente en el arte moderno es el ser humano ante la sociedad, su mundo, ¿no? Para Margarita Nelken, el arte moderno de México y el arte mexicano en general es un arte como humanista. Y ahí creo que tiene como totalmente la razón. No es un arte que explore como cuestiones antihumanistas en ningún momento, siempre es como muy humanista, yo creo que en todos los sentidos. Y también habla de motivos que son claramente expresionistas, ¿no? Como la presencia de calaveras y cráneos, el sentido de la muerte, que lo revisita en el arte prehispánico, pero luego está también a través de la gráfica popular que hace Posada en el siglo XIX, y luego también ya de una manera digamos consciente, la recuperación que muchos artistas modernos también hacen de Posada, ¿no? Y de todo este imaginario alrededor de la calavera, el esqueleto, la Catrina, que muchas veces es una crítica a la sociedad, ¿no? O sea, la Catrina es una sociedad, es una crítica a la sociedad contemporánea, a cómo la vida es efímera, los lujos no importan, la riqueza no sirve para nada, todos nos vamos a morir, ¿no? Un poco en esa línea. Sí, que es retomar también el motivo, digamos, barroco de la vanitas, ¿no? También eso yo creo que se ilustra bastante bien como ese paso, ¿no? De una determinada tradición a otra, las dos esculturas que hay de Ortiz Monasterio, ¿no? Una en bronce con una representación más cercana a lo que podemos considerar a lo clásico, ¿no? La otra en piedra volcánica negra, un árbol de la vida y de la muerte, donde todos esos elementos prehispánicos aparecen un poco conjurados, ¿no? Y que también pues, reúne más unos elementos más cercanos al expresionismo, ¿no? Así es.
Otra cosa que también creo que merece ser comentada es que en la propia colección no hay demasiada representación de Frida Kahlo, que digamos que es, por decirlo de alguna manera, ¿no?, como la estrella del arte moderno, por lo menos fuera de México. Si no me equivoco, hay un dibujo en la colección. Sí. Y sin embargo, de alguna manera Frida Kahlo sí está en la exposición a través de este cuadro maravilloso de Rosa Rolanda, en el que Frida Kahlo adopta la forma de una muñeca, es decir, es una Frida Kahlo fetichizada, lo cual involuntariamente, seguramente, bueno, no seguramente, absolutamente de manera involuntaria, porque era imposible prever lo que ocurriría con Frida Kahlo décadas después, también hoy podemos ver como una visión un poco irónica, ¿no?, de este fetiche en el que se ha convertido la propia artista, ¿no? Sí, que ya desde su época empezaba a funcionar como tal. Hay que aclarar que también, claro, Rosa Rolanda era muy amiga de Frida Kahlo y entonces fue como un guiño a su amiga hacer la muñequita de Frida, ¿no? Pero hoy en día pues, sería como ya parte de la fridomanía, ¿no? Eso es. Sí, sí, Entonces, y un poco aclarando por qué no hay Frida en la colección. Cuando te empecé a contar de mi colección, yo tracé un guión y escogí los artistas que me interesaban. Y Frida Kahlo no la escogí. No la escogí porque no consideraba que estaba dentro de este grupo de artistas que, como comenté antes, estaban en una búsqueda de identidad personal. Sentía que era una cosa más personal lo de Frida, no era tanto de país, sino como de ella. Y que es en realidad su obra es ella y todo lo que gira alrededor de ella, ¿no? Entonces, además tampoco me gustaba mucho cómo pintaba, su forma de pintar no me encantaba. Quiero confesar que esa decisión me arrepiento de no haber comprado en aquel entonces. Esa iba a ser mi pregunta, sí. Porque podría haber comprado un par de Frida Kahlo, por lo menos de autorretratos, y que estaban a precios a mi alcance, y que hoy en día, por supuesto, que no están a mi alcance. Pero no fue incluida. Por eso no tengo, porque no la incluí en el guión. Y la necesitaría ahora solamente como bandera para atraer públicos. En cambio, hay en la colección una nutrida representación, como puede verse en la propia exposición, ¿no?, de otras mujeres artistas, empezando por María Izquierdo, que es una de sus, bueno, no sé, de tus obsesiones personales o de tus artistas, ¿no?, más representadas y más buscadas, ¿no? Pero también Olga Costa, Lola Cueto, Angelina Belov, que fue la primera mujer de Rivera, por cierto, la mencionada Rosa Rolanda o Celia Calderón, ¿no? No sé si esto también responde a una estrategia deliberada, a una decisión deliberada de contar con mujeres artistas, sobre las que, por cierto, Margarita Nelken escribió más de lo que se solía hacer en la crítica de la época, ¿no? No fue una estrategia, fue una casualidad. Yo todas las obras que he escogido en mi colección, yo escojo las obras, independientemente del nombre del artista o del género del artista. Y resulta que hoy en día sí es la colección que está mejor representada las mujeres, pero no porque yo haya dicho voy a comprar de mujeres, sino porque sus obras eran relevantes y empataban con el guión que yo imaginariamente tenía. Y sí se hizo un estudio recientemente que es la colección que tiene más mujeres representadas, pero fue fortuito, ¿eh? Más allá, perdona, igual querías. Sí, no, también, también dentro de la práctica de mujeres, de las artistas mujeres, también ciertos medios que hoy en día son como muy populares y que son muy buscados, ¿no? Por las dos piezas textiles, los bordados de Lola Cueto, ¿no? Pues hoy en día ese tipo de piezas son, de Lola Cueto o de quien sea, son muy buscados, ¿no? Y justo como pues te adelantaste un poco al tiempo, ¿no? Y a las demandas del mercado. Sí, nunca me he guiado por las demandas del mercado, siempre me he guiado por mi instinto y por mi gusto personal.
Y muchas veces compro obras de artistas que desconozco, no sé ni siquiera quiénes son, pero que la obra me habla y me dice cosas importantes, y la compro y a partir de eso estudio a ver qué artista era. Y muchas veces son artistas olvidadísimos que casi no están en la historia del arte y que después, cuando aparecen en mi colección, despiertan interés de especialistas, de otros coleccionistas, y se empieza a crear una bola de nieve que va creciendo, ¿verdad? No muy a mi favor, porque si después quiero comprar más obras del artista ya suben de precio, pero bueno, no se puede evitar. También es verdad que es una madeja, ¿no?, que no termina Sí, nunca. O sea, sí. uno investiga y encuentra, por tanto, artistas, y a partir de esos artistas investiga más y Claro, encuentra a otros claro. artistas. No, y vas aprendiendo mucho además de lo que pasaba en el momento, porque va a ver cómo y por qué, y este artista por qué desapareció y por qué, qué hizo. Y claro, a partir de una obra aprendes porque te pones a estudiar de ese artista, ¿no? Bueno, al menos yo así lo hago, ¿no? Es así. Otra cosa también que yo creo que merece la pena ser comentada es que es cierto que el arte mexicano moderno, por lo menos desde fuera, siempre se ha contemplado a partir de figuras como muy totémicas, ¿no?, masculinas, de una masculinidad a veces incluso un poco sobreactuada, ¿no? Pensando, por ejemplo, en los muralistas mexicanos. Y sin embargo, podemos ver en la exposición como a través de eso se filtra otra visión del arte de los artistas mexicanos. Y tenemos, por ejemplo, figuras como Montenegro, ¿no?, que, si no me equivoco, incluso tuvo problemas en algún momento dado, alguna de sus obras fue rechazada justamente por no estar dentro de este canon, ¿no?, digamos, de masculinidad tan estricta, ¿no? Y hay pues varios artistas abiertamente homosexuales en la exposición, ¿no?, como Michel Lazo, Rodríguez Lozano, representado con esas impresionantes tres parcas en la exposición, ¿no? También me gustaría saber cómo, o si es que has querido también incorporar eso como una de los discursos de la exposición como comisario, como curador. Pues no de manera como explícita, o sea, creo que siempre fue muy valioso que en la historia del arte de México existieran estos personajes que expresaban su sexualidad de manera abierta en un momento en que era totalmente como condenado y rechazado, y que pudieron desarrollar una carrera artística y muchas veces, o sea, haciendo como una crítica social en términos generales, ¿no? Una crítica social que no se permitía, por ejemplo, en el mundo de la obra comisionada oficial. En el mundo de los muralistas, pues las comisiones del Estado tenían que ser estas epopeyas históricas donde se celebraba al país y se presentaba una imagen perfecta, ¿no?, idealizada y sin problemas, ¿no? Y por ejemplo, Lazo tiene toda una serie de pequeñas obras en papel donde él lo que representa son los crímenes, ¿no?, o los robos, o estas escenas raras que muchas veces retoman de Posada, ¿no?, como estas noticias un tanto sensacionalistas, un poco como mostrando esa cara que el arte oficial no permitía, pero que es como una parte intrínseca de la sociedad también. Hablábamos antes también de la visión estrictamente política de los diferentes movimientos o tendencias artísticas, y es interesante que Margarita Nelken, en un momento en el que, en una serie de binomios, ¿no?, básicamente se identificaba a la figuración como la opción, digamos, progresista o de izquierdas, y a la abstracción como conservadora, Margarita Nelken, siendo obviamente una mujer de izquierdas, apoyó la abstracción. Y no solo eso, no solo rompe ese binomio, ¿no?, tan estricto que vinculaba la abstracción con una opción más conservadora, sino que además nos recordaba que la abstracción no es un invento contemporáneo, que no es un invento moderno, ¿no? Y incluso ella la vincula con las culturas prehispánicas, lo cual me parece algo realmente interesante, ¿no? Sí. Sí, creo que lo que le importaba, y ahí creo que es otra como coincidencia temporal con Andrés, es la calidad de la obra.
como bien dices, en la primera mitad del siglo XX, o sea, había un campo, ¿no? El campo estaba dividido, el campo del arte estaba dividido entre artistas figurativos y artistas abstractos, y cada uno conllevaba un sinfín de significados. Y esa polémica avanzó hasta, pues, gran parte del siglo XX. Es más, creo que existe todavía, pero de otra manera, entre gente que cree que hay un arte como políticamente comprometido y un arte que no es políticamente comprometido, y que de ahí basa como muchas cuestiones. Pero creo que a Margarita Nelken, aún siendo una persona con convicciones y una ideología comunista, siempre se mantuvo abierta a la experimentación plástica, ¿no? No importaba si fuera realista, si fuera figurativa o si fuera abstracta, creo que lo que a ella le interesaba, pues, era la calidad y la experimentación plástica. Sí, quizá, muchas gracias, Jimena. Quizá hay alguien del público a quien le gustaría hacer alguna pregunta o comentario. Los comentarios también son bienvenidos. Parece ser que por aquí, sí. Ahora le traen el micrófono y así. Perdón por mi desconocimiento. Quería preguntarle, esa colección tan inmensa que tiene, que debe ser fantástica, ¿la tiene normalmente expuesta? ¿Es una colección permanente? No he estado en México, soy de aquí de Madrid. Me ha parecido muy interesante y me gustaría saber más sobre su colección, aparte de la que tenemos aquí esta noche o esta tarde. ¿La tiene usted expuesta y es posible visitarla? Muchísimas gracias. Me encantaría tener un museo para poder exhibir las piezas. Tuve un museo con el apoyo de la Universidad de México durante 5 años. Fue un proyecto muy exitoso hace unos 10 años. Pero bueno, por circunstancias políticas incluso no siguió el proyecto, pero yo no tengo los recursos para tener un museo privado. Entonces, lo que sí hice fue en el año 2002, construí un museo virtual donde tengo toda la colección desplegada. Cuando hice ese museo virtual, eso era casi impensable que un museo o una colección publicara todas sus obras. Y yo hice ese museo, lo construimos con un equipo chiquitito. Siempre hemos trabajado en un equipo muy chiquito. Mi asistente, y contraté a alguien de internet que sabía estas cosas y armó un museo virtual que resultó después ser premiado como el mejor museo virtual de América por la UNESCO en el año 2005. Yo esto lo inicié en el año 2002. Estaba muy en pañales el internet en el 2002. Pero es hoy en día un lugar muy visitado, todo es virtual. Entonces, no hay un lugar en la Ciudad de México donde se pueda ver mi colección. Pero si tú vas a exposiciones de los museos en México, y a veces en muchas partes del mundo, vas a ver cuadros de mi colección, porque se ha convertido, es un poco en el comodín de los museos cuando necesitan obras para exposiciones, me piden obras. Entonces, en casi todos los proyectos hay obras de mi colección presentes, pero expuesta como colección en este momento no. Entonces, la oportunidad que hay hoy en Madrid de ver un conjunto grande de obras es único. Ni en México se está pudiendo ver hoy en día una cosa así, en vivo, ¿no? Pero les recomiendo que vean el Museo Virtual, ahí están todas las piezas. Van a necesitar verlo muchas veces porque de un solo tirón no lo van a poder ver, pero está organizado bastante ameno, un poco como si fueran salas de museos, ¿no? Con temáticas, y también hay un listado de todos los artistas, se puede ver por artistas y qué es lo que tengo de cada uno de los artistas. Y todos están con biografías, con algunas obras están comentadas, entonces puede resultar interesante sobre todo a la gente interesada en arte. Hoy día es muy visitado por universidades y por gente joven interesada en el arte mexicano, entonces pues es lo único que hay en la red para ver. Y también, por otro lado, hicimos una asociación con Google Arts and Culture, que es un sitio donde invitaron a museos y colecciones importantes del mundo, y tenemos ahí un apartado de la colección Blaisten
en Google también. Y ahí ellos hicieron con una tecnología de ellos que los cuadros uno se puede ir acercando y ver hasta el detalle de la pincelada y de la huella del pelo en el óleo, ¿no? Así que es muy buena pregunta. No sé si tenemos tiempo para una pregunta más, porque levanten la mano por ahí. Esta última pregunta y terminaríamos. Muchas gracias. Gracias. Preguntarle si cuál de las que están aquí en Madrid es su favorita. Pues ni las de las que están en Madrid ni de toda mi colección puedo decir cuál es mi favorita. Es más, a veces me han hecho la pregunta, ¿qué cuadro te llevarías si se incendia la colección? Es muy difícil, es imposible, imposible de escoger, porque todos los cuadros los seleccioné con mucho gusto y los estudié y son importantes, todos tienen una interconexión entre sí, pues que los une un poco mi gusto y mi selección. Entonces, pues es como un poco, es raro decirlo, pero es como decir, ¿qué hijo prefieres?, ¿no? Pues muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Daniel. Gracias a todos y a todas por asistir. Y como hemos dicho, y nunca lo diremos las suficientes veces, vayan por favor a ver la exposición porque es excepcional y es una ocasión bastante única. Muchas gracias a todos. Creo que nos piden una foto. Muchísimas gracias.